Descubre el poder transformador de la oración con Cómo orar desde cero. Guía paso a paso para una oración efectiva, de Rubén Morales. Disponible ahora en la tienda de Amazon. Días hay, lo sé, en que triste te sientes y sin esperanza estás. Pero existe un Dios que promete ayudarte y fuerzas tu alma tendrá. Nunca te rindas, Cristo ya viene y su rostro pronto verás. Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Romanos. Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27, dice la palabra de Dios. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, le damos gracias por estar presente con nosotros en este lugar. Agradecemos por la compañía de los ángeles. Le damos gracias por la bendición y la presencia hermosa del Espíritu Santo en nuestro medio. Gracias por darnos a Cristo Jesús. Gracias por la bendita esperanza de verle pronto en las nubes de los cielos. Gracias, Padre, porque usted es clemente, paciente, misericordioso. Gracias, muchísimas gracias, porque pronto estaremos con usted y con nuestra familia en el reino celestial. Amén. Gracias por aceptarnos como colaboradores y colaboradoras suyos en el maravilloso programa de salvación de las almas. Ponemos, Señor, en su mano a cada persona presente. Ponemos en sus manos a todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Permita, Dios, que sus bendiciones sobre todos y todas sean abundantes. Y ahora, Padre, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Amén. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Cuando leemos la Biblia, descubrimos que este maravilloso libro es la palabra de Dios a través de las palabras humanas. Cuando estudiamos la Biblia, descubrimos que es la historia de Dios con los hombres. Cuando estudiamos la Biblia, descubrimos que hay tanto y tanto que aprender, que la eternidad no será suficiente para hacerlo. La Biblia dice en Romanos capítulo 11, versículo 33, «Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos». En la palabra de Dios se esconde la energía creadora que llamó los mundos a la existencia. Esta palabra imparte poder, engendra vida, la misma vida de Dios. Cada orden es una promesa que, aceptada por la voluntad y recibida en el ser, transforma a la persona a la imagen de Dios. La Biblia nace, la Biblia aparece como un proyecto de Dios para que el hombre pueda regresar al Padre Celestial. Y cuando la estudiamos desde Génesis hasta Apocalipsis,
descubrimos la participación del Padre Celestial, la participación de Jesús y la participación del Espíritu Santo. En el capítulo 8, versículo 26 y versículo 27 de Romanos, el apóstol Pablo nos habla de cómo el Espíritu Santo intercede. Mire usted en el versículo 26 este verbo que aparece. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Qué dice ahora? Pero el Espíritu mismo, ¿qué hace? Intercede por nosotros. ¿Y cómo lo hace? Con gemidos indecibles. Mi pregunta, ¿está interesado el Espíritu Santo en usted? ¿Está el Espíritu Santo interesado en los pecadores? ¿Está interesado el Espíritu Santo en las personas que son miembros de la familia de Dios? Sí. Aparece el Espíritu Santo desde Génesis capítulo 1, versículo 1, cuando la Biblia dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Inmediatamente en el versículo 2 habla de Rúa Elohim. Nos habla de un miembro del equipo Elohim, donde está Yahweh Elohim y está Bar Elohim. Y aparece también Rúa Elohim, aparece el Espíritu Santo. Nosotros vemos nada más y nada menos que el empeño y el interés del Espíritu Santo. No solo para nuestro tiempo. Jesús dijo en San Mateo capítulo 24 que su venida sería como en los días de Noé. Ahora, mire usted lo que dice Génesis capítulo 6, versículo 3. ¿Quién luchó con los antediluvianos? ¿Quién intercedió en favor de los antediluvianos? ¿Quién buscó maneras y formas para que los antediluvianos se salvaran? ¿Qué dice Génesis 6, versículo 3? Y dijo Jehová, ¿qué cosa? No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días, ¿qué dice? 120 años. Había llegado al colmo la maldad de los antediluvianos, dice el versículo 5, que la maldad había sido tan grave, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. El Señor Jesús dijo que su venida sería como en los días de Noé. Nosotros estamos viviendo ese tiempo. Estamos en esos días antes de la venida de Jesús. Por tanto, no debe sorprendernos que este tiempo se parezca a los días de Noé. Cuando usted tenga tiempo, lea en su casa Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32 y descubrirá cuáles son las cosas que están pasando en este tiempo, porque son las mismas que ocurrieron en la época de Noé. El libro de Romanos es interesantísimo estudiarlo y aprenderlo, porque el libro de Romanos nos presenta una tesis acerca de la salvación en Cristo Jesús. El tema del libro es la justicia de Dios. Sin embargo, la salvación en Cristo Jesús es el centro, es la temática del libro. La salvación en Cristo Jesús a través de la justicia de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 4, menciona la persona del Espíritu Santo. Estamos poniendo la mesa para entrar en los detalles en un momento. Romanos capítulo 1, versículo 4. Estamos hablando de la oración, pero sin el Espíritu Santo, nuestra oración, ¿qué pasaría? ¿Dónde llegaría? ¿Dónde se quedaría? Necesitamos del Espíritu de Dios para que interceda por nosotros. Cristo está ante el Padre Celestial intercediendo en nuestro favor. Y aquí en la tierra está el Espíritu Santo luchando, trabajando, intercediendo y buscando formas y maneras para llegar al corazón de los seres humanos. Usted sabe bien que el pecado comenzó en el cielo y usted sabe muy bien que cuando Cristo vino a la tierra hubo momentos de frustración porque los discípulos no conocían la temática de Dios, no comprendieron ni entendieron la visión de Dios. Tenían la perspectiva judía de que Cristo sería un gobernante terrenal. Lamentablemente, aun cuando Cristo se iba, Hechos capítulo 1, los discípulos le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? La pregunta significaba, Señor, ¿gobernarás, Señor? ¿Te decidirás, Señor? ¿Cambiará el estado de situación, Señor? ¿Vencerá a los romanos, Señor? ¿Seremos ricos y famosos, Señor? ¿Gobernaremos la tierra? El Señor Jesús había dejado claro que su reino no era de este mundo. Necesitamos conocer el pensamiento de la Biblia para descubrir el pensamiento de Dios. Necesitamos conocer a través de la Biblia lo que Dios tiene para nosotros. El Señor Jesús vino a la tierra y los discípulos recién empezaron a conocer, comprender y entender a Jesús después que se fue y cuando se derramó el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, esto sería un fracaso.
¿Es así o no es así? ¿Cuántos días pasaron del momento que Jesús se fue al momento que se derramó el Espíritu Santo? 10 días. ¿Cuántas personas quedaron en la iglesia en esos 10 días de los que despidieron a Jesús? Se fueron 380, quedaron 10. Pero en el primer discurso de Pedro lleno del Espíritu Santo, ¿cuántas personas se bautizaron? 3,000. Y en el segundo discurso, 5,000. ¿Qué le parece a usted si ahora conocemos, comprendemos y entendemos el Espíritu Santo, nos rendimos a Él y le permitimos que haga su trabajo de transformación, de cambio, su trabajo de renovación, su trabajo de participación en nuestra vida, su trabajo de vivir en nosotros, hacer en nosotros, con nosotros y por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos? Eso suena raro, ¿verdad? Suena raro, pero es la gran verdad. No importa que usted sea un niño o un adolescente, que usted sea un adulto o una persona de más edad, usted siempre necesitará la presencia del Espíritu Santo. Por eso veamos rápidamente en el libro de Romanos la presencia del Espíritu Santo en la palabra del apóstol Pablo para que descubramos lo que significa que intercede por nosotros. ¿Por qué Pablo repite el mismo verbo 2 veces en el versículo 26 y el versículo 27? ¿Y cómo es que el Espíritu Santo intercede por nosotros cuando se supone que el que intercede por nosotros es Cristo Jesús? Como dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 2:5, Él es nuestro mediador. ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo en la oración? ¿Por qué es tan necesario el Espíritu Santo en la oración? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en la oración? Usted sabe muy bien que en la fórmula de la oración le hablamos y le pedimos al Padre en el nombre de Jesucristo, pero con la intervención ¿de quién? Del Espíritu Santo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Cuando usted conoce al Espíritu de Dios, cuando usted comprende el Espíritu de Dios, cuando usted entiende el Espíritu de Dios, entonces sus oraciones se hacen poderosas. Inclusive, cuando usted ora hasta por una persona con espíritus malos, el espíritu malo se resiste porque sabe quién mora en la vida suya. Y yo le pregunto, ¿necesitamos ser ungidos y ungidas del Espíritu Santo? Amén. A ver, ¿sí o no? San Lucas nos dice, y si el Padre siendo malo sabe dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más mi Padre dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Usted no se ha dado cuenta que hay personas que oran y oran y oran y oran y no pasa nada? ¿Se han dado cuenta o no se han dado cuenta? A ver, ¿sí o no? ¿No se han dado cuenta que hay personas que tienen años orando por algo y nada ocurre? ¿Dónde está el punto? ¿Dónde está el secreto? Cristo dijo en San Juan capítulo 14, versículos 13 y 14, y todo lo que pidiereis el Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué significa orar en el nombre de Cristo? Orar en el nombre de Cristo significa que hemos de aceptar su carácter, que hemos de manifestar su espíritu y hemos de realizar sus obras. ¿Tiene buena memoria? ¿Tiene buena memoria? Significa que debemos aceptar ¿qué? Su carácter, manifestar su espíritu y realizar sus obras. Cuando usted vive ajustado en estas 3 cosas, usted ve que su vida se llena de poder. Un poder que no es humano, un poder que viene del cielo. Y entonces usted vive la experiencia de ver el Espíritu Santo intercediendo por usted. Muchas veces en cosas y circunstancias que usted no sabe, el Santo Espíritu le invita, le dice, tienes que orar. Y usted se pone a orar y después usted ve el resultado de las oraciones que hizo, porque el Espíritu Santo intercede por nosotros. ¿Y cómo lo hace? Con gemidos indecibles. Romanos capítulo 1, versículo 4. Romanos capítulo 1, versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4? Mire cómo Pablo inserta al Espíritu Santo en la carta a los romanos y dónde inserta al Espíritu Santo. Primero lo hace en la introducción, Romanos capítulo 1, versículo 1 al versículo número 17. Y precisamente en el versículo 4, ¿qué dice el verso 4? ¿Quién aparece en el versículo 4? En esta primera parte del libro, los versículos 1 hasta el versículo número 7, aparece nada más y nada menos que el Padre y el Espíritu Santo. Aparece el Evangelio de Dios, Romanos 1:1. Y aparece allí también el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de su Hijo. Y en esa presentación, en esa introducción, versículo 4, mire quién aparece. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, ¿qué dice ahora? Según el Espíritu de Santidad
por la resurrección de entre los muertos. ¿Estaba presente el Espíritu Santo? Sí. ¿Quién engendró a Jesús? El Espíritu Santo. ¿Quién ungió a Jesús el día de su bautismo? El Espíritu Santo. ¿De quién habló Jesús cuando se retiraba? Del Espíritu Santo. Mi amigo, mi amiga, ¿cuál fue el secreto de la vida de Jesús? El Espíritu Santo. Y si es verdad que usted tiene el Espíritu de Dios, usted será un amante de la oración, porque estará en comunión con el Dios y Padre Celestial. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Es una experiencia, no es un concepto. Es una experiencia, no es una teoría. Es una experiencia, no es una doctrina. Es algo que se vive y se comparte. Y cuando usted lo vive y lo comparte, la persona que recibe la bendición se da cuenta que usted ha estado en presencia del Dios Todopoderoso. Es una experiencia. Es una experiencia. Es una experiencia. Hay una ciudad que se llama Monterrey, en México. Empezamos una campaña. Y un sábado en la mañana se acerca a mí un señor muy compungido, lloroso, y me dice: pastor, por favor, ¿podría venir usted conmigo al hospital esta tarde? Hospitalizaron a mi hija, tiene 21 años. Los médicos dicen que no hay mucho que se pueda hacer. Pero yo creo, pastor, que Dios es todopoderoso. Y si Dios ha puesto en mi corazón que le pida que venga conmigo a orar. Miré al hermano y le pregunté: mi hermano querido, ¿y usted cree que Dios puede resolver el problema de su hija? Sí, pastor, yo lo creo. Pues vamos. Era un hospital público, estaba lleno de mucha gente. Después de hacer todo lo que había que hacer, logramos pasar la puerta de entrada y llegamos a emergencia. Todavía no la habían llevado a cuidados intensivos porque había demasiada gente. Cuando llegamos, apenas estaba despierta la niña, apenas estaba lúcida. Y él le dijo: mi amor, mira, vinimos otra vez para orar contigo. Ah, papá, mira, y aquí está el pastor que vino a dar la campaña. Ah, qué bien. Y la niña dice: discúlpeme, pastor, que no he podido ir porque mire, estoy enferma. Mi negra linda. Le digo: no te preocupes, yo te disculpo, pero tienes que sanarte pronto porque yo no puedo ir sin que tú vengas a la iglesia. ¿Qué te pasa a ti? Se ríe. Y le pregunto: una pregunta, bebé. ¿Tú crees que Dios tiene poder para quitarte toda esa monería que tiene encima y que te vaya para tu iglesia? Se ríe y empieza a llorar. Me dice: sí, yo sé que Dios es todopoderoso. Y me dice: lo que yo no sé por qué me pasó esto. Digo: ¿sabe que ni Jesucristo sabe todavía algunas cosas? Dice: ¿cómo así? Digo, Jesucristo dijo: Dios mío, ¿por qué me desampararon? Él sabía la teoría, pero no es lo mismo hablar de un toro negro que correr delante y el toro atrás. ¿Es así o no es así? Sí. Mira lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo 8. Me gusta la Biblia. Mira lo que dice Hebreos 5, 8. ¿Qué dice el versículo 8? Mire lo que dice de Jesús. Dice el versículo 8: y aunque era hijo, ¿qué dice ahora? Por lo que padeció, ¿qué aprendió Jesús? La obediencia. Señores, ¿ustedes saben lo que dice ese versículo? ¿Lo leo otra vez? ¿Cómo dice el versículo 8? Y aunque era hijo, por lo que padeció, ¿aprendió qué cosa? La obediencia. ¿Le dieron una bofetada a Jesús? Sí. ¿Le escupieron la cara? Sí. ¿Sí o no? ¿Lo golpearon? Sí. ¿Sí o no? ¿Lo apalearon? ¿Lo desfiguraron de tanto golpe que le dieron? Oiga, ¿a quién le estaban golpeando? Al Hijo de Dios. En el principio era, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Mi pregunta: las galaxias, las constelaciones, todo el vastísimo universo, ¿quién lo hizo? Él. Versículo 14, Juan 1:14. Y aquel verbo fue hizo carne y habitó entre nosotros, vimos su gloria,
Gloria como de los nietos del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Se dejó golpear? Sí. ¿Se dejó abofetear? Sí. ¿Se dejó matar? Sí. ¿Por amor a quién? A nosotros no. ¿Por amor a quién? A usted. Y ahora dice aquí que cuando lo golpearon, lo apalearon, le hicieron todo eso, aprendió la obediencia. Oiga, y Jesucristo aprendiendo. La niña, entre lágrima y sonrisa, me dice, yo sí creo. Cosa linda, mamá. Digo, pues conforme a la fe que tú tienes, vamos a orar. Le hago una pregunta. ¿Es el Dios que usted cree todopoderoso? Amén. ¿Ha dejado la oración para que nos conectemos con Él? Amén. A ver, ¿sí o no? Sí. Y oramos. Terminamos de orar y nos fuimos. El lunes por la noche, la niña estaba en la iglesia. El papá vino corriendo y me dio un abrazo. Y le dije, no se equivoque. Yo no he hecho ni media palabra. Aquí quien hizo todo fue el Señor, por la fe que ella tiene. Yo no soy nadie. Si usted va en un ¿cómo se llama esto? Si usted toma un taxi o un Uber, como usted le llama, y usted llega a un lugar, ¿le da usted la gracia al carro? ¿A quién le da la gracia? Entonces yo le dije, mi negra, olvídate, yo solo soy el carro. Es como un restaurante. Cuando usted va a un restaurante y pide la comida, ¿quién se la trae? El mesero. Y usted dice, wow, ¿qué mesero que cocina? Bueno, dice eso usted. No. El pobre mesero, ¿qué es lo que hace? Trae la comida y se lleva los platos. ¿Tiene algún mérito el mesero? No. Cayeron en la trampa. Tiene el mérito de traer la comida, pero no tiene ningún derecho a ninguna cosa. Bendito sea Dios. Esos son los predicadores, simples meseros. Romanos capítulo 1, versículo 4, el apóstol nos habla de que el Espíritu Santo está presente en la introducción. Bien, hay todo un estudio hermoso del libro de Romanos y el Espíritu Santo que ya empezamos, pero vamos a enfocarnos específicamente en estos dos versículos porque a mí me gusta aquí, me encanta venir aquí porque el tiempo vuela inmediatamente, compadre. Uno llega y ya se va, y yo digo, alabá, ahí sí me gusta, mira, ahí me gusta. Romanos capítulo 8, vamos rapidito. En el libro de Romanos, el capítulo 8 ocupa un lugar crucial y un lugar muy importante, muy interesante. Romanos se divide en 5 partes muy hermosas. Usted se encuentra nada más y nada menos que con una introducción, en una segunda parte que le llaman la parte de la condenación, la siguiente la de la justificación, la siguiente la de la certeza, seguridad de la salvación, la siguiente la misericordia y la última de las partes del libro de Romanos se habla de la vida práctica y finalmente una conclusión. Ahora, en la parte que tiene que ver con la certeza y la seguridad de la salvación, usted se encuentra con los capítulos 6, 7 y 8. Y en el capítulo 8 específicamente es donde Pablo dice que el Espíritu intercede por nosotros. Ahora, mire su Biblia en el capítulo 8, versículo 1 y el versículo 2, a ver lo que dice. ¿Cómo dice el 1? Ahora pues, ¿qué cosa? Ninguna condenación hay, ¿para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si es verdad que usted es una persona de oración, usted estará andando en el Espíritu. Si usted es una persona, un hombre o una mujer de oración, el Espíritu estará sobre usted. El Espíritu le inspirará a orar. El Espíritu trabajará con y a través de usted y hará milagros y maravillas como lo hizo con Pedro, como lo hizo con Pablo, como lo hizo con los apóstoles. Mi pregunta, ¿hicieron maravillas y milagros extraordinarios los apóstoles, sí o no? ¿Sí o no? ¿Oraban con mucha frecuencia, sí o no? ¿Era la oración parte del ministerio de los predicadores? Sí, Señor. Que se dediquen a atender las mesas y nosotros nos dedicamos entonces a la predicación y a la oración. La oración es una parte clave. Apréndase esto. Si usted trabaja mucho y ora poco, fracasa. Ay, mamá. Ahora, si usted ora mucho y trabaja mucho, tiene éxito. ¿Entendieron? Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Dice el versículo número 2, Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. ¿Y de qué cosa? Y de la muerte. Y de la muerte. En mi vida he visto muchos milagros. En mi vida he visto muchos milagros.
Cuando usted ha vivido algo, no lo puede negar. En mi vida he vivido muchos milagros, e inclusive he vivido milagros donde la persona por la que hemos orado se ha muerto, y fue un milagro. Qué curioso. Al niño le cortaron un brazo, tenía cáncer. Al niño le cortaron una pierna. Al niño le cortaron la otra pierna. Y entonces alguien de la iglesia me pidió que fuera a esa familia para orar con ellos. Recuerdo el primer día que llegué a la casa. El niño jugando con el único brazo que le queda. Y el papá sentado en un sillón llorando sin esperanza. La mamá llorando también. Decía, no sé si ustedes saben o se han dado cuenta que en asuntos de dolor las mujeres son más fuertes que los hombres. ¿Se han dado cuenta o no se han dado cuenta? ¿Lo saben o no lo saben? Las mujeres son más fuertes que los hombres en asuntos de dolor. ¿Es así o no es así? Así que si tiene que venir dolor a su casa, dígale a su esposa que se haga cargo, por favor. Un hombre jamás podrá sufrir lo que sufre una dama. La señora me mira y me dice, le agradecemos, pastor, que haya venido para que ore con nosotros. Nosotros queremos que nos dé estudio de la Biblia, porque en ningún otro lado encontramos un mensaje de esperanza y pensamos que en la Biblia tal vez está el mensaje que necesitamos. Y empezamos a estudiar la Biblia. Empezamos a hablar de Jesucristo, cómo venció la muerte. Y venció la muerte muriendo, ¿sí o no? Sí. A ver, ¿sí o no? Sí. Entonces les enseña en la Biblia que la muerte no es lo peor. Lo peor es perderse. ¿Quién se daba cuenta que el cabezoncito ese que tiene un solo brazo estaba oyéndolo todo? Mi negrolito, carajo. Y llegó el día donde había que cortarle el otro brazo, el que quedaba. Hay cosas en mi vida que yo prefiero a veces no recordar. Y les soy sincero, a veces no sé por qué el Espíritu lo trae a mi mente. Pero si Él lo trajo y quiere que lo comparta, tengo que hacerlo. Y cuando la cosa se puso difícil y yo no tenía ninguna respuesta. Porque se han dado cuenta que a veces cuando uno quiere hablar, dice tantas cosas y no dice nada. ¿Se han dado cuenta? Y entonces, cosa linda, dice el papá, pastor, ¿usted sabía que le van a cortar el otro brazo? Digo, no, yo no lo sabía. Le van a cortar el otro brazo. Y el médico dice que están buscando formas y maneras, pero que finalmente lo que va a venir vendrá. Y cuando la cosa se puso dura, que a mí se me acabaron las palabras, pregúnteme, ¿quién se sonrió y empezó a hablar? Mi negro lindo. Y él decía, no sé por qué ustedes lloran, papi y mami. Si ustedes le creen a Dios, como ya yo le creo, porque el pastor lo enseñó en la Biblia, yo no sé por qué ustedes lloran. Porque dijo él o no dijo que cuando uno se muere y Jesucristo venga, uno va a resucitar. Y voy a tener mis dos brazos y mis dos piernas. Y pues que me muera pronto. Y así cuando Cristo venga, pues me resucito pronto. Porque él dijo también que los que están muertos no saben nada. Que están durmiendo. ¿Ustedes están entendiendo la palabra del niño? ¿Eso es verdad o no es verdad en la Biblia? ¿Quién habló a través de ese niño? Me atrevo a pensar que habló el Espíritu Santo. Entonces el papá se sonrió en medio de su dolor y dice, pero caramba, esto parece mentira, que este muchacho tenga más fe que nosotros. Y usted me preguntará, ¿y murió el niño? Y yo le diré, sí murió, pero el papá y la mamá se bautizaron. Amén. Hay cosas que uno no puede explicar. Y si la pudiera explicar toda, entonces no seríamos seres humanos, sino que seríamos Dios y Dios me libre, yo quiero ser lo que soy. Satanás le ofreció eso a Adán y Eva y los fastidió. Y déjeme hacerle una pregunta a usted ahora. ¿Intercede el Espíritu Santo por nosotros? Amén. Trabajó con Noé 120 años, los antediluvianos no quisieron. Llegó aquí después que Cristo se fue. Tiene 2000 años luchando con los seres humanos. Luchando, pero de una manera que usted no se puede imaginar.
Dice la Biblia que lo hace con gemidos indecibles. He conocido personas por muchos años, y una de esas personas fue mi querida madre, que al final se entregó al Señor. Pero he conocido gente que me han contado, el pastor Lizardo es de una ciudad que se llama Jábaba. En Jábaba conocí a una señora que se llamaba Fabia. Fabia tenía 20 años viniendo a la iglesia. Guardaba el sábado, devolvía el diezmo, hacía todo, pero tenía terror para bautizarse. El mismo domingo que murió mi mamá, el pastor Alejandro Jiménez me pidió que le acompañara para visitar a Fabia, a visitar a otra familia. Fuimos donde la otra familia y no estaban, habían salido de emergencia, y cuando veníamos me dice: mire pastor, en esa casa vive una señora que se llama Fabia, que tiene 20 años en la iglesia y no se bautiza. Digo, ¿cómo? Dice, sí. ¿Y cuál es el problema? No, nadie sabe. Digo, pues vamos a visitarla ahora. Me gusta este asunto del evangelio porque uno tiene que ser un poco atrevido, porque Jesús dijo: el reino de los cielos se hace fuerte y solo los violentos lo arrebatan. ¿Cómo dice? Solo los violentos lo arrebatan. Llegamos a la casa, nos sentamos en una galería muy hermosa, en una casa de madera, y empezamos a hablar. Ya yo estoy que no me aguanto por entrar a la señora. Y cuando ya llegó el momento que había que producirlo, dije, hermana Fabia, ¿le puedo hacer una pregunta? Estaba Fabia, estaba su esposo, estaba pastor Alejandro Jiménez y su servidor. Me dice ella, una señora tan hermosa, tan afable. Me dice, sí, claro que sí. Hermana Fabia, ¿usted tiene el plan de ir al cielo? Claro que sí. ¿Tiene muchos años en la iglesia? Me dice. Sí, Señor. ¿Pero no se ha bautizado? No, Señor. Fabia, ¿verdad que usted ha tenido muchos percances y muchas situaciones de salud a punto de morirse? ¿Y cómo usted lo sabe? Digo, sí. Hay un diablo ahí que está loco por echarle el guante y el Señor no ha dejado. Usted va a esperar que el enemigo le quite la vida y perderse así sin... Y baja la cabeza y empieza a llorar. Fabia, aquí entre nosotros, ¿cuál es el problema? Fabia, ¿por qué usted no se ha bautizado? Me mira profundamente la dama. Tal parece que nadie jamás le había hecho esa pregunta. Entonces le dije una palabra que el Espíritu puso en mi boca. Le dije, Fabia, ¿cuál es la causa que ha producido esta inercia maldita para que usted se pierda? Y se asustó. La palabra clave fue inercia. Sí, hay algunos jóvenes que van a googlear eso en un momento. Digo, googleé ahí en lo que yo sigo mi sermón. Y mire qué cosa linda. Entonces ella empezó a hablar. Mire, pastor, yo amo mucho a mi papá. Y hace 22 años yo empecé a venir a la iglesia. Y él dijo solo una frase: ve, mi hija, si te gusta la iglesia, pero por favor no te bautices. Me lo dijo una sola vez. Yo tengo 22 años viniendo a la iglesia y no me he bautizado. Entonces le dije, atrevido al fin, vaya y hable con su papá otra vez y dígale que usted se quiere bautizar, y dígale que usted quiere poner su nombre en el libro de la vida, y dígale que usted quiere hacer como Dios mandó, como Cristo Jesús mandó, autorizó. Así lo haré. Después nos cuenta Fabia que fue a hablar con su papá, un señor de 80 y tantos años. Y cuando ella va y le dice, papá, vengo a pedirle su bendición y su permiso. Pero mi hija, tú sabes que siempre lo tienes. Papá, yo me quiero bautizar. ¿Cómo? Dice el Señor. Sí, papá. Y le dice el Señor, ¿y tú no te has bautizado? Cosa linda, papacita linda. Y le dice ella, no, papá. Pero ¿cómo tú haces eso, mi hija? Y empezó a llorar. ¿Cómo tú le haces eso a Dios? No me diga una cosa igual. Y empezó el Señor a llorar y a temblar. Pero papá, yo le dije a usted que, Fabia, por favor, no me diga eso.
Tú has pasado todos estos años ofendiendo a Dios. ¿Cómo es posible? Cosa linda, mamá. El domingo siguiente estaba Fabi en el bautisterio, compadre, la estaba bautizando. Ahora yo le pregunto, ¿tiene el Espíritu Santo formas y maneras de hacer la cosa? Amén. A ver, ¿tiene o no tiene? Sí. Consagrémonos a Dios. Permitámosles al Espíritu Santo que nos inspire a orar. Porque es el Espíritu de Dios, queridos y queridas, es el Espíritu de Dios que hace posible en nosotros todo lo que ha hecho el Señor Jesús. Dice la sierva de Dios que si el Espíritu Santo no interviniera, imagine usted lo que habría pasado con el sacrificio de Jesús. Mi pregunta para usted: ¿acepta usted darle a Dios todo derecho legal espiritual para que el Espíritu Santo venga a su vida y con su espada bendita rompa las cadenas que le atan? ¿Lo acepta usted? ¿Acepta usted que el Espíritu Santo, a través de su espada bendita, que es la palabra de Dios, le forme a usted a la imagen y semejanza de Cristo Jesús? ¿Acepta usted que el Espíritu Santo le libere, le liberte de todas esas circunstancias que no le dejan crecer en la vida? ¿Lo acepta o no lo acepta? ¿Acepta usted ser la mano de Dios para servir a los necesitados? ¿Acepta que el Espíritu more en usted de tal manera que su vida refleje las virtudes, los valores, los atributos, las características, los perfiles de nuestro querido Padre Celestial? ¿Lo acepta de corazón? Sin santidad, ¿qué dice la Biblia? ¿Acepta usted que Dios le santifique, como dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23-24? Que le santifique por completo y todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. ¿Lo acepta usted? Si el Espíritu viene, lo primero que hará es inspirarle a la oración, porque el Espíritu Santo sabe que nuestra mayor necesidad es de Dios. Si usted dice sí a todo esto, póngase en pie conmigo. Permita el cielo que estos días de oración inicien en usted una nueva experiencia en un año nuevo, que usted pueda ver la gloria de Dios manifestarse en cualquier lugar del mundo. Podría pasarme todo el día contándoles maravillas y milagros realizados por el Espíritu de Dios en personas que no tienen ningún interés. Cómo el Espíritu Santo ha cambiado la vida de muchos y muchas. Cómo el Espíritu Santo ha descubierto en la mente de personas situaciones que eran increíbles. Cómo el Espíritu Santo saca y trae aún de la muerte a personas que han caminado con Él para que cumplan su misión. Como el Espíritu Santo se hace presente y hace en usted, por usted y con usted lo que usted jamás pudo pensar. ¿Se atreve usted a levantar su mano derecha para decirle a Dios, como dijo Isaías: heme aquí, envíame a mí? ¿Se atreve a levantar la mano derecha para decirle a Dios que le reconoce como su Dios, su dueño, su Señor y su amo? ¿Se atreve a levantar la mano derecha para rendirse a Dios y aceptar en su vida cualquiera sea la voluntad del Señor? Por favor, levante la mano conmigo y démosle a Dios todo el derecho para que el Santo Espíritu venga y nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Para que el Santo Espíritu venga y nos transforme en personas nuevas. Para que el Santo Espíritu venga, nos habilite con poder de lo alto y veamos en nuestra vida los hechos de salvación realizados como en la vida de los apóstoles. Yo le pregunto, ¿hizo el Dios milagros maravillosos con los apóstoles? Y así lo quiere hacer con usted. Levante la mano conmigo y oremos. Querido Padre Celestial, reconocemos, Señor, que no merecemos nada, pero sabemos que Cristo murió en nuestro favor. Lávenos con la sangre preciosa de Jesús. Vístanos con su manto de justicia. Únjanos con el Espíritu Santo. Querido Dios, le damos todo el derecho legal espiritual para que el Espíritu Santo venga a nuestra vida, nos haga nacer de nuevo, nos cambie y nos transforme. Haga en nosotros, Señor, el milagro del arrepentimiento, de la conversión, de la regeneración.
Que el Santo Espíritu venga a nuestra vida y arranque, saque, corte y quite de nosotros todas esas cosas, Padre, que usted sabe que le ofenden. Bendiga a papá, bendiga a mamá, bendiga a los hijos y las hijas. Convierta nuestra vida en un faro de luz en un mundo de oscuridad. Habilítenos con los poderes necesarios del Espíritu para que seamos, Señor, en su mano santa, la respuesta que nuestros amigos, nuestros familiares y nuestros vecinos necesitan para conocer a Jesús. Nos rendimos a usted. Le pedimos perdón por todas nuestras faltas y pecados. Aceptamos su voluntad en nuestra vida, cualquiera sea, Señor. Sálvenos a pesar de nosotros mismos. En su mano santa entregamos esta iglesia. Entregamos a su nuevo pastor. Entregamos a cada miembro, cada niño, cada niña, cada joven, cada jovencita, cada adulto, cada persona adulta, y a los mayores también. Dios, nos rendimos a usted y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga. Amén.